Buenos días chicos. Comenzamos y terminamos hoy el tema 12 de propiedades métricas, ¿vale? Y antes de que os asustéis, recordad lo que os comenté en la sesión de ayer, ¿vale? Y es que de este tema prácticamente casi todo lo que hay no lo vamos a ver porque no entra para el EBAU. Solo vamos a ver dos, tres resultados escasos, ¿vale? Que vamos a ver que se pueden ver muy rápidamente y que podemos dejarlos terminados para hoy, ¿vale? Bueno, lo primero, ¿qué es lo que no entra? Pues no va a entrar cálculo de ángulos entre rectas y planos, pues planos y rectas, etcétera, ¿vale? Tampoco va a entrar cálculo de distancias, tampoco va a entrar el cálculo de la perpendicular común a dos rectas, el concepto de lugares geométricos y las superficies esféricas. Todo esto no entra, ¿vale? Lo único que entra de ángulos es los resultados que os he puesto ya aquí de usando la definición del producto escalar. ¿Por qué? Porque eso sí que lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces sí que nos pueden preguntar calcular el ángulo entre un plano y una recta o entre dos rectas usando esa definición de producto escalar, que os recuerdo que era que el producto escalar de dos vectores era módulo de un vector por módulo de otro por el coseno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Si conozco el producto escalar y conozco el módulo del ángulo que forman, pues ya puedo conocer perfectamente el coseno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Y con eso obtenerlo. Del mismo modo, si es entre una recta y un plano, el dibujo lo tenéis en la página 308, ¿vale? Podéis observar cómo el ángulo que forman lo llama alfa y considera luego el vector normal de ese plano, de manera que el vector que forman el ángulo normal y el vector normal y el vector direccional de la recta va a ser ese 90 menos alfa. Como el coseno de 90 menos alfa es seno de alfa, pues nos da una relación para calcular de nuevo usando el producto escalar el ángulo entre una recta y un plano. Pero eso es lo máximo que os van a poder preguntar de ángulos, ¿de acuerdo? También los conceptos de ortogonalidad y paralelismo de la página 308 y 309 entran, pero es que eso ya lo vimos en la sesión de ayer, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos ya a entrar en lo que sí que entra de este tema. Lo primero que entra es la página 310, proyección ortogonal de un punto sobre un plano y de un punto sobre una recta. Vamos a ver el dibujo. ¿Qué es la proyección ortogonal de un punto sobre un plano? Tenemos el plano aquí abajo, tenemos el punto aquí arriba, ¿vale? Y el problema nos pide hallar su proyección sobre el plano. ¿Qué es la proyección? La sombra, ¿de acuerdo? Bien, ¿y esa sombra qué va a ser? Pues va a ser este punto de aquí, que va a cumplir el qué. Pues va a ser el punto que se obtenga de la siguiente manera, trazando una recta que pase por P, que sea perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trazo esa recta perpendicular al plano por P, la recta cortará al plano en ese punto. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que he explicado aquí abajo, que es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Eso será nuestra labor. ¿Vale? Bien, entonces calculamos, como digo, la recta perpendicular al plano. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recordemos los resultados vistos ayer. Una recta es perpendicular a un plano si su vector direccional es el vector normal de ese plano o proporcional. Luego, si me dan el plano, es fácil hallar en forma implícita, es fácil hallar su vector normal y por lo tanto ese vector será el vector direccional de la recta. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el siguiente paso? ¿Cómo calculo ese punto de corte que tenemos marcado aquí? ¿De acuerdo? Pues bien, pues el punto de corte lo calculamos de dos formas. Primera, si yo tengo la ecuación implícita del plano y tengo las ecuaciones implícitas de la recta, como tenemos aquí abajo, ¿vale? Yo lo que voy a tener es que el punto este de corte va a tener que cumplir esas dos ecuaciones y esta tercera del plano.
¿De acuerdo? Luego tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que podría resolver por cualquiera de los métodos que ya conocemos del tema 9, ¿vale? Cramer, etcétera. Ahora bien, si yo no quiero resolver un sistema de 3 por 3 porque me cuesta bastante, hay otra manera de hacer esto del punto de corte, y es la siguiente. Me transformo y me calculo las ecuaciones paramétricas de la recta, ¿vale? Aquí las tenemos. Os recuerdo que este método ya os lo comenté por encima ayer, ¿vale? En la sesión de ayer, ¿vale? Y era pues eso, llamar lambda a una de las letras, en este caso llamado lambda a la i, y luego despejar las otras dos, x y z, en función solamente de lambda. Una vez que tenemos eso, ¿qué ocurre? El punto de corte tiene que ser un punto de la recta y un punto del plano. Es decir, el punto ha de tener esta forma y cumplir esta ecuación. Pues si yo sustituyo la x, la y y la z por sus expresiones, voy a llegar a una ecuación de primer grado que puedo resolver. ¿De acuerdo? En este caso, 9 lambda más 9 igual a 0. Luego de ahí sacamos que lambda vale menos 1 y ahora ya podemos hallar ese punto. ¿Cómo? Viniéndonos aquí arriba, sustituyendo el valor de lambda por menos 1 y obteniendo por lo tanto el punto que nos pedían, la proyección que nos pedían, el 0, menos 1, 5. ¿Vale? Esta forma, si es sencillo obtener las ecuaciones paramétricas, es altísimamente más recomendable que no resolver el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vamos ahora al siguiente caso. El siguiente caso es las proyecciones ortogonales sobre una recta. ¿Vale? Fijaros la diferencia. Vamos a borrar un poquito. Vamos a quitar todo esto para así poder ver los dos dibujos a la par, ¿vale? Fijaros, como digo, que aquí tenemos la proyección sobre el plano y aquí vamos a tener la proyección sobre la recta, ¿vale? Si la dibujamos sin este plano que hay aquí, ¿qué es? Yo tengo aquí la recta, yo tengo aquí el punto y como podéis ver aquí es coger y llevar el punto sobre la recta de forma perpendicular. Pero claro, perpendicular en el espacio. Para conseguir esa perpendicularidad en el espacio, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues lo que vamos a necesitar es construirnos un plano pi, ¿vale? Como el que tenéis aquí en la figura, que sea perpendicular a la recta R, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularemos eso? Pues igual que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? El plano pi, ¿vale? Lo teníamos aquí también, ¿de acuerdo? El plano pi será perpendicular si su vector normal coincide con el vector direccional de la recta. Como la recta me la dan, automáticamente ya tengo ese vector normal, ya sé pues que la ecuación del plano será ax más bi más cz con abc, el vector direccional de la recta, más un valor d que calcularé haciendo que el punto P pertenezca al plano pi. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos esos dos planos, ese plano P y ese plano pi, perdón, y esa recta, entonces, ¿cómo volvemos a obtener ese punto de la proyección? Pues del mismo modo que antes, haciendo la intersección, o bien con la manera que he explicado antes de pasar a paramétricas la ecuación de la recta y sustituir en el plano, o bien resolviendo el sistema por Cramer o cualquier otro método, ¿vale? Esto es todo de proyecciones. Y lo penúltimo, perdón, que vamos a ver es cómo calcular el simétrico de un punto, ¿vale? Respecto a un plano y respecto a una recta. Bien, para eso vamos a coger estos mismos dibujos porque me van a servir bastante. Bien,
Aquí tenemos los dibujos y, como digo, vamos a utilizarlos. Aquí son los dibujos de las proyecciones, ¿de acuerdo? Pero realmente, qué es lo que queremos hallar? Queremos hallar el punto simétrico. Es decir, si yo continuara esta recta para abajo, ¿vale? El punto simétrico sería este punto de aquí, este P', ¿vale? De manera que, ¿qué se tendría que cumplir? Que la distancia de este al plano sea la misma que del simétrico al plano, ¿de acuerdo? Concepto de simetría. ¿Pero eso qué es? Pues eso, como estamos hablando aquí, como estoy ya viendo aquí en la imagen, ¿vale? No es más que hacer que este punto de aquí de corte sea precisamente el punto medio de todo el segmento, ¿de acuerdo? De ese segmento P y P', ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a calcular, ¿vale? Bien, entonces para poder hacer esto calcularíamos inicialmente la proyección del punto sobre el plano, ¿vale? Para obtener ese punto P', o sea, ese punto P' o P sub pi que he llamado aquí. Y una vez que tengo este punto, lo que hago es llamar x y z a las coordenadas del punto que quiero hallar y utilizo la fórmula del punto medio. Recordar que el punto medio de un segmento es la semisuma de las coordenadas. Y con eso ya puedo coger y calcular esos valores de x y z del simétrico. En la recta ocurre algo bastante similar, ¿vale? Si yo sigo esta recta de aquí, esto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí volvería a ser el simétrico, ¿de acuerdo? El que está a la misma distancia, vamos a hacerlo con rojo, el que está a la misma distancia de R1 que otro, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, volveríamos a hacer lo mismo, calcular esa proyección del punto sobre la recta y una vez que tenemos ese punto intermedio, sabemos que es el punto medio del simétrico y del punto que me dan y puedo hallar las coordenadas del simétrico, ¿vale? Bueno, pues esto sería también todo lo que habría que hablar de simétrico, que como veis aquí está en la página 311. Y lo último que vamos a ver de este tema es la página 320, que es el cálculo del área de un triángulo y el volumen de un tetraedro de vértices A, B, C y D. En primer lugar vamos con el área del triángulo. Tenemos este triángulo de aquí, ¿vale? El triángulo ABC. Vamos a ponerle nombres, ¿vale? Que son las siguientes, ¿vale? Entonces tenemos esto que es A, esto que es B y esto que es C. Y queremos hallar el área del triángulo que veis aquí en verde. Pues bien, si os fijáis, yo puedo formar el paralelogramo A, B, C y D. Y ya vimos, cuando vimos las aplicaciones del producto del producto vectorial, que podíamos hallar el área del paralelogramo determinado por dos vectores calculando el producto vectorial de esos vectores u y v, ¿vale? Y cogiendo y haciendo su módulo, ¿de acuerdo? Si calculamos el módulo de ese vector, de ese producto vectorial, ¿vale? Obteníamos el área del paralelogramo que encerraban A, B, C y D, ¿de acuerdo? Bien, pues si queremos el triángulo, el área será la mitad, ¿de acuerdo? Si alguien no se acuerda de ese resultado, pues bueno, os remito a ese tema 10, a ese vídeo también del producto vectorial, en el cual explicaba perfectamente ese resultado. Por otro lado, vamos con el volumen del tetraedro, ¿de acuerdo?
vamos a ver cómo calcular el volumen del tetraedro. Bueno, pegamos aquí un tetraedro, vamos a hacerlo un poquito más grande, que se vea más o menos bien, ¿vale? Y vamos a ver lo que tenemos, ¿vale? Si os acordáis, cuando vimos la expresión del producto mixto, y si no os acordáis, os emplazo a que veáis el vídeo de nuevo, ¿vale? Veíamos una aplicación del producto mixto que nos servía para calcular el volumen de del paralelepípedo que engendraban al final los tres vectores U, V y W que formaban parte de ese producto mixto, ¿vale? Bien. En el libro, en la página 320, tenéis precisamente de dónde sale esta fórmula que tenéis aquí y el por qué es un sexto de ese producto mixto, ¿de acuerdo? En valor absoluto. Pero repito, básicamente la forma es muy similar a lo que vimos entonces. Así que por lo tanto el resultado que vamos a tener va a ser el siguiente, ¿de acuerdo? Va a ser que el volumen del tetraedro es un sexto de ¿qué? Del producto mixto de los vectores AB, que lo tenemos aquí, AC, que lo tenemos aquí, y AD, que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser, como digo, AB, AC y AD, ¿vale? Pues su producto mixto va a ser en valor absoluto un sexto de ese producto mixto el volumen del tetraedro. ¿Qué hay que saberse? La fórmula. Y si nos piden calcularlo, hacerlo. ¿De acuerdo? Usar la fórmula y ya está. Y con esto, como digo, doy por finalizada toda la teoría de geometría. ¿De acuerdo? La tarea para el próximo día van a ser los siguientes ejercicios. Del libro, el 113 de la página 300 y el 54BC de la 325 y 89AC de la 327. ¿Vale? Podéis, veréis que también hay resueltos algunos más, repasadlos, ¿vale? Y por otro lado, estos dos ejercicios de aquí, ¿vale? Entonces os los dejo aquí copiados para que los copiéis en vuestros cuadernos y que cojáis y los intentéis para el próximo día, ¿vale? Bueno, como ahora se acerca ya el fin de semana, ¿vale? Pues bueno, aprovechad, repasad un poquito todo, id buscando dudas, ¿vale? Y la semana que viene cogeremos y resolveremos todas esas dudas, os daré material adicional, ejercicios adicionales para que practiquéis y terminaremos de una vez con todo lo de geometría. Venga chicos, que vaya bien. Hasta luego.